moda es moda y que no nos hemos puesto, ¿no? Sí, bueno, estoy de acuerdo con Lina Marcela. A mí los pantalones muy descaderados tampoco, me parece que eso le quita forma al cuerpo. Así y lo que ella es. dice, saca al gordito, y qué gordito tan difícil de acabar. Y con las blusitas pegaditas, pues peor. Bueno, Luis Ángela, pero le tenemos una sorpresa a todos los televidentes. Algo que han reclamado hace días y que les encanta, y se trata de economía familiar. Hoy volvió con nosotros el doctor Stangel con un tema muy interesante, la informalidad en los negocios aquí en Economía Familiar. Doctor Stangel, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Ya nos está haciendo mucha falta, no solamente a nosotros, a todos los televidentes también. Ya estaban preguntando. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias, doctor Stangel. Y antes estábamos con Maye preguntándole qué no se pondría él, o que de su época, qué recuerda usted que jamás utilizó o no lo utilizaría hoy. Que conste que no me alcanzó a tocar, pero era la bota campana. Eso me parece Bien, terrible. tampoco. No me la pondría Y jamás. mencionaste el afro, ¿no? Ah, sí, no. El Ese doctor sí, Stangel dijo, en mi época se usó el afro, pero a mí no me gustó, y pues ahora dice, Y ahora así como difícil, así quisiera como difícil. No puede. Bueno, doctor Stangel, hoy en Economía Familiar hablaremos de la informalidad en los negocios. ¿Por qué se presenta la informalidad? Bueno, básicamente son varias las variables que llevan a las personas a ser informales. En primer lugar tenemos el ansia de comenzar a ganar dinero muy rápidamente, que era lo que comentábamos antes del programa. También muchos aspectos culturales, exceso de trámites. Desafortunadamente en Colombia existen muchos trámites para la formalidad, y en algunos otros casos limitaciones de dinero. Pero sobre todo yo creo que el más importante es la falta de visión de la persona. Bueno, usted lo decía ahora, la cantidad de trámites que hay aquí en nuestro país para crear una empresa. ¿Cuáles son esos trámites que se requieren para que la persona pueda formalizar su negocio? Bueno, los trámites son innumerables dependiendo del tipo de empresa que se vaya a crear, pero básicamente tenemos el tema de Cámara de Comercio, el tema de la DIAN, la consecución de RUT, y ya dependiendo si hay establecimiento de comercio, industria y comercio, SAICO, ASIMPRO, DAGMA, etcétera, uso de suelo, cantidad de cosas ya dependiendo del tipo del... Doctor Stangel, las personas no creemos que sea hasta cierto punto tan importante el tema de formalizarnos, que es un tema en que la administración se ha enfocado muchísimo y con nosotros lo hemos tocado también bastante. ¿Por qué formalizarnos? ¿O cuáles son los problemas de ser informal? Los problemas de ser informal son gigantes. Tenemos muy poca seriedad, muy poca credibilidad siendo informales. Aparte de eso, el cerco fiscal cada vez es más estrecho y nos va a permitir cada vez menos poder ser informales. Además de eso, quiero hacer claridad en algo que es muy importante, que es que se generan una cantidad de costos ocultos detrás de la informalidad. Por ejemplo, yo informal no puedo ir al sector financiero a conseguir créditos. Entonces me toca conseguir esos créditos, ¿dónde? En el sector no tradicional, con particulares, con terceros, a unas tasas de interés supremamente mucho más altas. Y además hay otra cosa, cuando se va a negociar con empresas que están formalizadas, el que es informal generalmente no puede llegar y conseguir contratos con empresas formales porque no pueden. Se habla del cerco fiscal que a veces es más pequeño, y a estas empresas formales que nos podrían generar un buen dividendo tampoco nos van a recibir ni nos van a aceptar como posibles proveedores, ¿no? Como posibles proveedores, correcto. Es algo bien importante. Para crecer y poder ser sostenible en el largo plazo, es absolutamente necesario ser formal. No lo puedo hacer siendo informal. ¿Qué podríamos recomendarle a los televidentes que en este momento están a punto de crear negocio, o que de pronto ya tienen el negocio, pues están en ese tema de la informalidad? Básicamente tomar conciencia de todo lo que hemos hablado, revisar todos los costos ocultos que ellos asumirían siendo informales, y lo que hemos venido hablando a lo largo de varios programas anteriores, o sea, adoptar una visión de largo plazo y planear. Y existen muchísimas garantías que le ofrece el Estado colombiano, el departamento del municipio, a las empresas que se están creando. Uno pensaría que no, pero sí hay una cantidad de beneficios por leyes, doctor Stangel, usted es el experto en el asunto, pero que realmente beneficiaría más que ser informal. Claro que hay sí. que investigar, hay que averiguar. Siendo yo informal me perdería de subsidios, de beneficios, de una cantidad de incentivos, como tú lo has dicho. Además que, o sea, sí, son trámites, pero no son cosas tampoco
tampoco del otro mundo, y nos podemos apoyar en entidades como la Cámara de Comercio y diversas fundaciones de apoyo empresarial que hay en la ciudad y en la región. ¿Existen algunas entidades que brindan este apoyo o esta asesoría? Concretamente, incluso tienen un programa especial para ello, que creo que no recuerdo el nombre exactamente, creo que es Ruta Micros hacia la formalidad, algo así. Lo maneja la Cámara de Comercio de aquí de la ciudad de Cali. Bueno, pero también está el doctor Estángel, que puede brindarle a los televidentes esa asesoría. Con el mayor de los gustos, y de hecho ya que lo mencionas, estamos en el proceso de crear una fundación precisamente encaminada a apoyar todo este tema de formalización de microempresarios. info@estangel.com.co es el correo donde pueden comunicarse con el doctor Germán Estángel. Correcto. Para todo este tipo de temas. Correcto, claro que sí, con doctor muchísimo Estángel, gusto. pues para nosotros es una alegría tenerle aquí para todo lo que usted no se imagina. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en contados minutos nuevamente aquí en Entre Día.